Buenos días compañeros, mi nombre es Adrián Arboleda Arenas, mi canal es Matemáticas AAA. Los invito a suscribirse a mi canal. Soy matemático de la Universidad del Valle, magíster en matemáticas de la Universidad Tecnológica de Pereira y soy doctor en educación de la Universidad Central de Nicaragua. En los presentes videos de mi canal encontrarán todo lo relacionado con matemáticas, bachillerato, matemáticas universitarias, cálculos, ecuaciones diferenciales, álgebra lineal, las físicas universitarias, toda la matemática de los niveles de maestría como análisis real, análisis complejo, ecuaciones diferenciales ordinarias y ecuaciones diferenciales parciales. Los invito a mi canal a que se suscriban. Buenos días. En el presente video vamos a trabajar una de las aplicaciones de las derivadas y más específicamente el concepto de extremos relativos, extremos absolutos, es decir, máximos, mínimos, puntos de inflexión. Cómo hallar máximos y mínimos de una función aplicado a la realidad, a los problemas reales. Entonces tenemos dos problemas y vamos a utilizar derivadas y concepto de máximos y mínimos, criterio de la primera derivada y la de segunda derivada para resolver este problema. Bueno, digamos que hay un primer problema, este es un río y digamos que yo tengo 200 metros de cerca. Entonces, con esos 200 metros de cerca yo voy a acercar el río con un rectángulo, haciendo un rectángulo, un terreno rectangular, utilizando esos 200 metros de cerca, pero tomando el río como uno de sus lados. Es decir, aquí no vamos a colocar cerca porque tenemos el río como apoyo, como base. Entonces, el objetivo es cuál es hallar el área máxima que nosotros podemos encerrar con esos 200 metros de cerca. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Si nosotros encerramos esto, se nos forma un rectángulo que tiene obviamente una base, podemos llamarla X, y una altura que podemos llamar Y. Entonces, ¿qué información tenemos? Que el perímetro de esto son los 200 metros de cerca, que sería Y más X más esta Y también me daría 2Y y eso me daría 200 metros de cerca. Entonces, tenemos esta información. Entonces, siempre lo primero que tenemos que hacer para estos problemas de maximizar o minimizar algo es mirar qué es precisamente lo que vamos a maximizar o minimizar. Lo que vamos a maximizar en este momento es el área, hallar el área máxima. Entonces, hay que hallar la función de área de esta figura. En este caso es un rectángulo y el área, pues todos sabemos que el área de un rectángulo es base por altura. En este caso sería X por Y. Entonces, repito, lo primero es plantear la ecuación de la información que nos dan. Sabemos que esto es 200 metros y mirar cuál es la función que se va a maximizar o minimizar en este caso. Entonces el área de la función que se va a maximizar, entonces hallo la función de área. Esa es la parte más importante, el estudiante debe tener conocimiento de geometría. Entonces el área es en este caso el área de un rectángulo que sería base por altura. Ahora, el área está en términos de dos variables. Hay que dejarla siempre en términos de una sola variable. ¿Cómo la dejamos en términos de una sola variable? Para eso tenemos la información previa. Entonces, de la información previa despejo una de las variables. Digamos que vamos a despejar X. Despejando X, este 2Y pasa a sumar, daría 200 menos 2Y. Y eso lo reemplazamos acá abajo. X es 200 menos 2Y multiplicado por Y. Entonces, tenemos que el área... Esto daría 2 por Y, 200 por Y, 200Y y 2Y por Y daría 2Y al cuadrado. Entonces tenemos ya nuestro primer objetivo, que es dejar el área en términos de una sola variable, que en este caso es Y. Entonces, ¿qué hago ahorita? Después de tener esto, derivo. Hallo las dos primeras derivadas. Vamos a ver por qué. Entonces la primera derivada, la derivada de esto es 200 menos 4Y. Sería nuestra derivada. La segunda derivada, la derivada de esto es 0 y la derivada de menos 4Y es menos 4. Bueno, cuando la segunda derivada me da negativa es porque lo que vamos a hallar es un máximo. Entonces ya no necesitamos más del criterio de la segunda derivada. ¿Cómo se hallan los máximos y mínimos? Recordemos, los máximos y mínimos se hallan cuando la primera derivada es igual a 0. Entonces, ¿qué hacemos? La primera derivada, esta es la parte más importante. Y luego, ¿qué hago? Derivo la primera derivada, el valor que hallamos, que fue 200 menos 4Y, lo igualamos a 0. Y despejo la Y, el 200 pasa a restar, el menos 4 a dividir, daría 200 sobre 4, 100 sobre 2 me daría 50 metros. Quiere decir que Y es 50 metros. ¿Cómo hallamos el valor de X? Ya tenemos el valor de Y, de la altura de este rectángulo. Pues X simplemente lo hallamos a partir de lo que ya conocemos. Sería 200
menos 2 por y, que es 50 metros. Entonces x sería 100 metros. Quiere decir que el área máxima que se cubre se da cuando esta longitud es 100 metros y esta longitud es 50. Ahí se ve que son 50 más 100 más 50, que me daría 200 metros de cerca. El área máxima pues sería base por altura, 100 por 50, que me haría 5000 metros cuadrados. Ese sería nuestro primer ejercicio. Ahí está ya simplemente el procedimiento. ¿Cuál es? Plantear la ecuación de lo que nos dan, hallar la función que sea maximizar o minimizar. Si está en términos de una variable, pues ahí no hay problema, pero si está en términos de 2 o 3 variables, hay que dejarla en términos de una sola variable. Cuando ya esté en términos de una sola variable, se deriva, se iguala a 0 y se despeja. Bueno, vamos a hacer el otro problema. No copié el enunciado porque lo voy a dar enunciado de manera verbal para que tengamos conocimiento de cómo se hace todo esto. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Vamos a suponer que tenemos dos postes. Vamos a asumir que estos ángulos son rectángulos. Este es el piso. Dos postes, un poste de 3 metros de altura, un poste de 4 metros de altura, y están separados entre sí una distancia de 10 metros. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tensar un cable desde el extremo superior de este poste a un punto cualquiera y de ese punto a este otro extremo. Entonces la pregunta es, ¿dónde debo ubicar esto para que se dé la longitud mínima? Asumiendo que vamos a minimizar costos, porque el costo de un cable, de una guaya de hierro, de acero, de metal, es bastante costoso. Entonces, digamos que a nosotros nos piden como ingenieros nos piden dónde debo colocar el cable, porque si lo coloco por acá, va a gastarse mucho cable. Entonces necesitamos el punto exacto donde vamos a gastar la menor cantidad de cable. La longitud de este cable, entonces digamos que longitud 1 es esta distancia hasta acá y esta es la longitud 2. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Lo que tenemos que minimizar es el área es la función de longitud. Entonces, la función de longitud hay que hallarla. ¿Qué sería? Pues la longitud 1 más la longitud 2. Entonces, no sabemos dónde lo vamos a ubicar. Digamos que de aquí hasta acá la distancia es X y de aquí hasta aquí la distancia es Y. No sabemos. Entonces, de acuerdo al teorema de Pitágoras, porque hay que tener conocimiento de geometría, de trigonometría, esta hipotenusa es igual a esto al cuadrado más esto al cuadrado. Y esta hipotenusa sería esto al cuadrado más esto al cuadrado, ambos en raíz cuadrada. Entonces, la longitud 1, de acuerdo al teorema de Pitágoras, sería la raíz cuadrada de X al cuadrado más 3 al cuadrado. X cuadrado más 9. Y la longitud 2 sería esto al cuadrado más esto al cuadrado en raíz cuadrada. Ya al cuadrado más 4 al cuadrado. Ya al cuadrado más 16. Entonces ya tenemos la fórmula de la función que vamos a maximizar, o en este caso minimizar. Pero tenemos el problema nuevamente, que es que está en términos de dos variables. Hay que dejarlo en términos de una sola variable. ¿Cómo lo dejamos en términos de una sola variable? Con la información que tenemos acá. ¿Qué tenemos? Que esta longitud de aquí hasta acá es 10 metros, es decir, que si sumamos X más Y, me va a dar 10 metros. Entonces tenemos que X más Y es 10 y despejamos una de ellas. Digamos que vamos a despejar la Y, la X pasaría acá a restar. Entonces reemplazamos. Sería X cuadrado más 9 más Y al cuadrado, Y es esto. 10 menos X al cuadrado más 16. Y ahí ya tenemos el primer logro, que es dejarla ya en términos de una sola variable. Podemos expresar de otra manera. Esto ya es álgebra, esto es un binomio al cuadrado, que sería así. Más 16. Entonces L sería esto. X cuadrado menos 20X más 116. Entonces ahí ya estaría expresada nuestra función en términos de una sola variable, que en ese caso es X. Entonces, ya de acuerdo a lo que vimos ahora en el ejercicio anterior, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente hallar la derivada igualada a 0 para hallar los extremos, o los máximos y mínimos. Entonces derivamos L' con respecto a X. Miremos, esto pues la derivada, si yo voy a derivar con respecto a X, la raíz de X, esto es X a la 1 medio,
este sería 1 medio x a la menos 1 medio, 1 medio, y este era x a la menos 1 medio baja como x a la 1 medio por raíz de x. Es decir, la derivada de un radical es 1 sobre 2 veces el radical. Esa es la derivada. Entonces, la derivada de este radical sería 1 sobre 2 veces raíz cuadrada de x cuadrado más 9 multiplicado por su derivada interna, que es 2x. Más, lo mismo sucede aquí. La derivada de esto sería 1 sobre 2 veces ese radical por la derivada interna. Voy a colocarla aquí porque no me cabe. La derivada interna de esto es 2x menos 20 más 0. 2x menos 20. Entonces, ya podemos calcular L', bien así, bien organizadito. Esto daría x por 1, x sobre raíz cuadrada de x cuadrado más 9. Más, aquí podemos dividir entre 2. 2 sobre 2 da 1. Y 20 sobre 2 daría 10. X menos 10 sobre raíz cuadrada de x cuadrado menos 20x más 116. Me va a tocar cambiar marcador azul. Entonces, ¿qué tenemos? Ya tenemos nuestra derivada. Entonces, para hallar máximos o mínimos, igualamos esto a 0. Entonces, igualamos esto a 0. Entonces, la forma más sencilla es despejar. Aquí está x sobre raíz cuadrada de x cuadrado más 9. Esto que está sumando pasa al otro lado con signo contrario, que haría entonces simplemente 10 menos x menos x. Entonces, ¿ahí qué hago para esto? Pues simplemente elevar al cuadrado a ambos lados para eliminar los radicales. Elevar al cuadrado a ambos lados. Esto quedaría x al cuadrado. Esto pues elimina el radical aquí. Este es un binomio al cuadrado que sería el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado sobre, y aquí el radical desaparece. Bien, entonces podemos continuar acá. Aquí pues voy a pasar arriba. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hallamos la derivada y la igualamos a 0. Esto lo dejamos acá, esto pasa con signo contrario. Elevamos a ambos lados al cuadrado. Esto me haría x cuadrado, desaparece el radical. Esto me daría un binomio al cuadrado, que es a al cuadrado menos 2ab más b cuadrado. Y aquí desaparece el radical. Entonces, el objetivo ahorita es despejar la x de ahí. ¿Qué hacemos? Pues sencillamente esto que está dividiendo pasa acá a multiplicar. Entonces, x cuadrado por cada uno de estos me haría x4 menos 20x3 más 16 más 116 x a la 2 igual, y este pasa acá a multiplicar, sería x cuadrado por todos estos y 9 por todos estos. Esto daría 100x cuadrado menos 20x a la 3 más x a la 4 más 900 menos 180x más 9x a la 2. Entonces aquí vemos que x4 se cancela con el de acá, si pasa a restar. Lo mismo sucede con este. Entonces miremos, aquí está 116x cuadrado. Este 100 más 9 me da 109x cuadrado y pasaría acá a restar. Aquí tenemos este 180x que pasaría acá a sumar. 180x pasaría a sumar. Entonces ya tenemos estos términos, este y este 900 pasaría aquí a restar, igual a 0. 116 menos 9 me da 7x cuadrado más 180x menos 900 igual a 0, y hay que despejar la x. ¿Cómo se despeja la x? Pues factorizando o simplemente con fórmula general de la ecuación cuadrática. Esto me daría menos b más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por 7 por menos 900 sobre 2 por a. Esto me haría menos 180 más o menos, esto daría 324 y 2 ceros. Esto daría 28 por 9, 9 por 8, 72, 9 por 2, 18, 25, daría 9 por 2, 18, 25, 252 y 2 ceros sobre 14, vamos a corregir, 28 por 9, 9 por 8, 72, ¿sí? Y 2 ceros. Bien, entonces continuamos acá arriba. El objetivo es hallar los valores de x.
Aquí estos son múltiplos de 100, puede factorizar, la raíz cuadrada de 100 es 10. Y adentro me quedaría 324 más 252, que me haría 576 sobre 14. Entonces 576, pues séptima 7 por 7, 49. Bueno, vamos a ver la raíz cuadrada de 576, la calculamos ahora de una vez. Mitad, podemos calcular aquí, novena, 9 por 6, 54, 9, y quedan 36, 9 por 4, 36, y octava de 64, 8, y octava 1. Entonces esto sería 3 por 8, sería 24, la raíz cuadrada de 576. Entonces esto me daría menos 180 más o menos 10 por 24 sobre 14, menos 180 más o menos 240 sobre 14. Entonces obtenemos dos posibles respuestas, una con el más y otra con el menos. Con el menos daría menos 180 menos 240, da menos 420 sobre 14, menos 420 sobre 14, que esto me daría menos 30, haciendo la suma ahí. Y el otro valor de x, 240 menos 180, que me daría 60 sobre 14, 30 dividido 7, 7 por 4, 28, 7 por 2, 14, 7 por 8, 56 aproximadamente. Esto da aproximadamente 4,29. Bien, entonces tenemos dos respuestas. ¿Con cuál de las dos se obtiene el máximo o el mínimo? Necesitamos que la longitud del cable sea el mínimo. Obviamente no podemos usar menos 30, porque si tomamos que este es nuestro origen de coordenadas, menos 30 quedaría x por este lado de acá. Y x tiene que ser un valor positivo que está entre 0 y 10. Quiere decir que x, aquí está nuestro valor. X tiene que dar 429 metros. Es decir, que para que se obtenga la menor cantidad de longitud de cable, esta distancia debe ser 4.29. Y ahí terminamos nuestro video de optimización con una variable.